Capítulo 7. La masacre de Ponce. 2 años después de la creación del Partido Nacionalista de Puerto Rico, mientras Julio y los demás cadetes de la República subían y bajaban las lomas, marchando con rifles de palo y gritando ¡Que viva Puerto Rico libre! A nadie en el gobierno de Estados Unidos le importó un comino. Pero en enero de 1934, el partido lideró una huelga agrícola que paralizó la economía isleña de la azúcar por un mes completo y dobló el sueldo a los trabajadores a un promedio de 12 centavos por hora. Desde ese momento en adelante, el partido cayó bajo un severo microscopio. El FBI inició la vigilancia permanente del liderato nacionalista. 115 policías adicionales fueron armados con carabinas, metralletas y granadas. Comenzaron los arrestos de los nacionalistas por incitar al desorden público en contra de Estados Unidos. El día 24 de octubre de 1935, la policía mató a 4 nacionalistas, incluyendo al tesorero del partido, Ramón Pagán, en lo que luego se llamó la masacre de Río Piedras. El incidente ocurrió a una cuadra del cuartel de la policía, a plena luz del día y ante varios testigos. Una bala perdida también mató a un anciano llamado Juan Muñoz Jiménez, quien había salido de su casa a comprar un billete de lotería. El 23 de febrero de 1936, la policía ejecutó a dos más nacionalistas, Irán Rosado y Elías Beauchamp, en el mismo cuartel general de la policía de San Juan. Y el 21 de marzo de 1937, Domingo de Ramos, la isla entera presenció el evento más sangriento de toda su historia. 13 minutos de terror. Ocurrió en el pueblo de Ponce, en una hermosa esquina de las calles Marina y Aurora, formada por compactos edificios de 2 pisos y árboles de flamboyán en flor. La plaza de recreo, la alcaldía y varias iglesias solo quedaban a 3 cuadras de distancia. Los nacionalistas habían obtenido autorización para llevar a cabo un desfile y muchos habían llegado de toda la isla para reunirse a tiempo frente a la sede del partido. A las 3 de la tarde, la calle estaba concurrida con casi 300 hombres, mujeres y niños vestidos con su mejor ropa de domingo. Los hombres en trajes de hilo blanco, las damas en vestidos floreados y los niños jugando y correteando por toda la calle. Parecía una tarde festiva en el parque. La multitud vitoreó cuando 80 cadetes de la República, 12 enfermeras uniformadas y una banda de 5 músicos llegaron para apoyar la República de Puerto Rico. A medida que se iban acercando, los espectadores comentaban sobre los vestidos tan blancos de las hijas de la libertad y los bien planchados pantalones de los cadetes, sus camisas negras y pequeñas gorras adornadas con la cruz de Calatrava. Todo el mundo sonreía y ondeaba sus palmas en reconocimiento del festivo del Domingo de Ramos. Julio Feliciano Colón marchó
con orgullo y saludó a su líder cadete, Tomás López de Victoria. De buenas a primeras, el alcalde de Ponce, José Tormos Diego, y el capitán de la policía insular, Guillermo Soldevila, aparecieron en medio de la calle y ordenaron a todos que volvieran a sus casas, que el desfile estaba cancelado. El permiso se les había retirado por orden del gobernador. El gobernador le había ordenado al jefe de la policía, Enrique de Orbeta, que aumentara la presencia de la policía y evitara la manifestación por cualquier medio necesario. Otros 2 capitanes y más de 200 oficiales se mantenían parados detrás del capitán Soldevilla. Todos vestían pantalones y botas de montar y cinturones de Sam Browne, como si estuvieran vestidos para una batalla de caballería. Algunos cargaban metralletas, rifles, pistolas y gases lacrimógenos. El alcalde, el capitán y unos cuantos nacionalistas discutieron por varios minutos hasta que López de Victoria mandó a la orquesta que tocara la borinqueña, el himno puertorriqueño, y todos comenzaron a marchar, con permiso o sin permiso. Toda la concurrencia comenzó a cantar mientras procedía gozosa calle abajo, sonriéndole a los amigos y familiares, y agitando los ramos de palma que habían traído de la iglesia. Entonces sonó un disparo. Iván Rodríguez Figueras se desplomó como un muñeco de trapo, y la sangre le chorreó a borbotones con cada latido de su agonizante corazón. La sangre salpicó a una niñita que marchaba a su lado, y ésta comenzó a gritar. Sonó otro disparo, y Juan Torres Gregory, un muchacho de 18 años que miraba desde una ventana, cayó muerto en el acto. Un tercer disparo tumbó a Obdulio Rosario, quien cargaba un crucifijo hecho de hoja de palma. Sus ojos se desorbitaron y la sangre le rodó por la barbilla y le manchó toda la camisa. Su mirada se extendió perdida sobre la multitud hasta que él cayó sobre su rostro y arañó violentamente el suelo con las manos. Todos miraron incrédulos la figura que se retorcía en el suelo. Cuando Obdulio intentó incorporarse y cayó inerte por última vez, un grueso chorro de sangre bañó la gravilla del polvoriento camino. Gritos de pánico y maldiciones estallaron por doquier. Acompañaron la desesperada estampida en todas direcciones, pero no hubo escapatoria posible. Los capitanes Guillermo Soldevilla, Pérez Segarra y Antonio Bernardi, junto a los 200 hombres armados con pistolas y metralletas, los tenían rodeados. Habían bloqueado todas las rutas y creado una zona mortal. Entonces comenzaron a disparar. Un niño que iba en bicicleta sufrió uno de los primeros disparos. Un padre que intentó escudar a su hijo moribundo recibió un balazo en la espalda. Un vendedor de chinas naranjas se escondió detrás de una estatua de Jesús hasta que uno de los policías se le acercó corriendo
y le pegó un tiro en la cabeza. La calle se cubrió con nubes de humo cuando 20 policías armados con metralletas se plantaron en la calle y rociaron balas a diestra y siniestra. Un anciano voló por los aires, casi partido en dos, todavía sujetando su ramo de palma. Otro alzó una Biblia y oró desesperadamente en voz alta hasta que los tiradores le volaron la cabeza, pulverizando sus huesos en un derrame vaporoso de rocío carmesí. La Biblia voló por los aires y el muerto cayó de bruces como un saco de harina de maíz. Balearon al abanderado de los cadetes. Carmen Fernández recogió la bandera justo cuando recibió un tiro en el centro del pecho. Dominga Cruz Becerril, quien había venido de visita desde un pueblo distante, agarró la bandera y pudo escapar con ella. En un frenesí de pánico y salvajismo, los policías siguieron disparando. Remataron los cadáveres una y otra vez. Les pegaban tiros adicionales como si no hubiesen existido minutos antes como seres humanos. Las balas volaban en todas direcciones. Alcanzaron el pavimento, los edificios, los árboles, los postes de la luz. Impregnaron el aire de polvo y arena. Se podía escuchar el denso vibratorio ¡juap! De las balas cuando penetraban la carne humana. Los policías se montaron en autos con estribos y persiguieron a la gente por las calles laterales, tiroteando y macaneando a cualquiera que alcanzaran. Mataron a una jovencita por la espalda cuando corría hacia una iglesia cercana. Mataron a un señor que iba para su casa aun cuando les suplicó: «Pero si yo soy guardia nacional». Le rajaron la cabeza en dos a un vendedor de frutas con una macana. A otro señor lo mataron a golpes en la puerta de su propia casa. Golpearon tan duro a María Hernández del Rosario, de 53 años, que la materia gris de su cerebro se derramó por toda la calle y la gente en estampida resbalaba sobre ella. Mataron a hombres, mujeres y niños por la espalda cuando trataron de escapar. Patearon los cadáveres para asegurarse de que estaban realmente muertos y los remataban a tiros si todavía estaban vivos. Un policía llamado Ortiz Fuentes asesinó a 4 hombres que suplicaron misericordia con sus manos en alto, en señal de rendición. Las metralletas continuaban escupiendo balas de calibre 45 a ciclo completo desde una distancia de 50 pies. Las armas se calentaron y botaban humo mientras docenas de personas caían abatidas y la sangre cubría la calle y salpicaba las paredes. El cadete Bolívar Márquez de Lechea, mortalmente herido, se arrastró hasta un muro. Justo antes de morir,
con un dedo pintado con su propia sangre, logró escribir: «Viva la República, abajo los asesinos», y lo firmó con 3 cruces. A los pocos minutos dejó de moverse y expiró con la cara al sol. Los policías dispararon y macanearon sin parar por 13 largos minutos. Cuando terminaron, 19 hombres, una mujer y una niña de 7 años yacían muertos. Sobre 200 estaban gravemente heridos, gemían, gateaban, sangraban y suplicaban misericordia desde el pavimento. El aire hervía con el humo de las armas. Todos deambulaban en una confusión de incredulidad. Y los policías fanfarroneaban mientras la sangre corría por las cunetas. Julio, el joven cortador de caña, logró llegar vivo a su casa tarde en la noche del 21 de marzo. Se había arrastrado por encima de los cadáveres, había protegido a mujeres y niños de los disparos y regresado a casa sigilosamente por caminos apartados entre Ponce y Santa Isabel. Cuando llegó a su casa, alrededor de la medianoche, su madre pegó un grito al ver su uniforme empapado en sangre. Pero Julio había tenido suerte. Solo le había rozado una bala, causándole una herida leve en el brazo derecho. Pero muchos otros no fueron tan afortunados. Cuando se disipó el humo en las calles Aurora y Marina, los siguientes puertorriqueños yacían allí muertos: Iván Rodríguez Figueras, Juan Torres Gregory, Conrado Rivera López, Georgina Maldonado, la niña de 7 años, Genaro Rodríguez Méndez, Luis Jiménez Morales, Juan Delgado Coral Nieves, Juan Santos Ortiz, Ulpiano Perea, Seferino Loyola Pérez, Policía Insular, Eusebio Sánchez Pérez, Policía Insular, Juan Antonio Pietrantoni, Juan Reyes Rivera, Pedro Juan Rodríguez Rivera, Obdulio Rosario, María Hernández del Rosario, Bolívar Márquez de Lechea, Ramón Ortiz Toro, Teodoro Vélez Torres. El encubrimiento. Cuando terminó la brutal matanza, el jefe de la policía de Puerto Rico, el coronel Enrique de Orbeta, llegó a la escena. Caminó despacio por entre los muertos en su inmaculado uniforme blanco y dando órdenes. Cuando no quedó nadie más a quien rematar, Orbeta miró a los cadáveres en su espeluznante mar de sangre y pensó rápidamente. Aunque había recibido las órdenes directamente del gobernador Blanton Winship, él y sus hombres acababan de matar a 17 civiles desarmados y herido a 200 más. Para explicar todo esto, el coronel tomó una cruel decisión. Divisó a un fotógrafo de El Mundo retratándolo todo. También se enteró de que un oficial de la policía, Eusebio Sánchez Pérez, había perecido por accidente en la balacera. Orbeta llamó al fotógrafo del Mundo y a varios de sus hombres
y juntos coreografiaron varias fotos en vivo para demostrar que la policía solo había respondido al ataque de los nacionalistas que en aquel momento yacían muertos sobre la calle. Las fotos se notaron cínicas y obviamente simuladas. Una de ellas apareció en la portada de El Mundo del 23 de marzo de 1937, mostrando al coronel Orbeta y a dos de sus hombres observando los techos aledaños por si quedaban francotiradores nacionalistas en el área. Todos rodeaban al cuerpo del oficial Eusebio Sánchez Pérez, baleado en el fuego cruzado de los mismos policías. Para sugerir que habían sido francotiradores nacionalistas los que dispararon primero a los policías y que los oficiales de Orbeta solo habían actuado en defensa propia. La treta no funcionó. Todos los periódicos de la isla reportaron que no hubo nadie con quien intercambiar disparos, que los cadetes, los nacionalistas y todos los que marcharon en el desfile habían estado desarmados y que sus únicas armas habían sido las palmas del Domingo de Ramos. En las páginas del Mundo, un médico de un hospital local, José A. Gándara, testificó que muchos de los heridos que él trató habían sido tiroteados por la espalda. 6 días después de la masacre, la revista Floret publicó una caricatura por el popular dibujante Manuel de Catalán. Era una réplica exacta de la foto posada del coronel Orbeta y sus dos desafortunados subalternos, mirando hacia los techos en busca de francotiradores inexistentes. El calce bajo el dibujo decía: ahora podemos decir que fueron ellos los que nos dispararon desde las azoteas. El 2 de abril de 1937, el fotógrafo que hizo la toma panorámica de la masacre, Carlos Torres Morales, publicó su propia versión de lo que había visto ese día. Describió la masacre como asesinato en masa. Además de los fotógrafos que tomaron retratos, el director de noticiero, Juan Emilio Viguier, había filmado la carnicería completa desde una ventana oscura. Durante los siguientes 25 años, Viguier enseñaría esta secuencia de película de 13 minutos de duración en privado a audiencias cuidadosamente seleccionadas. En efecto, el clip fílmico se convirtió en el Zapruder, clip de asesinato de John F. Kennedy, de la historia de Puerto Rico. Inmediatamente después de la masacre, el gobernador Blanton Winship echó la culpa a todos los terroristas nacionalistas y su policía insular persiguió a los heridos hasta el hospital Tricoche de Ponce y los arrestó, aún en sus camillas y camas. El fiscal del distrito de Ponce, R.V. Pérez Marchand, renunció a su puesto antes de procesar a los inocentes sobrevivientes de la masacre por asesinarse a sí mismos.
Pero su sucesor, Pedro Rodríguez Serra, presionó a testigos y familiares para que firmaran falsas declaraciones juradas en torno a los sucesos de aquel día. Los rotativos de la isla, especialmente El Imparcial y El Mundo, cuyos fotógrafos habían presenciado y fotografiado la masacre completa, no fueron tan fácilmente presionados. Publicaron fotos de la macabra escena, mostrando hasta los huecos causados por las metralletas en las paredes. Sus portadas gritaron su verdadero sentir sobre la masacre de Ponce y citaron las palabras del cadete asesinado, Márquez Telechea, escritas en su propia sangre. Viva la República, abajo los asesinos. En el norte, sin embargo, la prensa estadounidense contó una historia distinta. The New York Times publicó que 7 puertorriqueños habían muerto en un motín nacionalista y que 68 nacionalistas habían sido arrestados. The Washington Post reportó que la batalla comenzó cuando unos nacionalistas le dispararon a la policía. La portada de The Detroit News leyó: "Los puertorriqueños se sublevan". De los 14 artículos que comentaron la masacre en The New York Times de 1937, 11 utilizaron la palabra disturbio para describir el incidente. De los 9 artículos publicados en The Washington Post ese año, 7 usaron el mismo término. Otros términos frecuentes en el The Times y The Post fueron estallido, refriega, disturbio, motín político, revuelta de marzo, pandemonio, motín de libertad y asunto lamentable. Ninguno de los periódicos principales, sin excepción, tildó lo ocurrido de masacre, matanza, carnicería, ni ninguno de los términos que usó la prensa insular. Las principales y más fidedignas organizaciones periodísticas de Estados Unidos meramente ratificaron la narración oficial establecida de que unos puertorriqueños se habían sublevado el Domingo de Ramos y que de alguna manera se dispararon, se asesinaron, se hirieron y se mutilaron a sí mismos. La Comisión Hayes. En las semanas siguientes a la masacre se pensó que docenas de nacionalistas iban a ser procesados, aunque nadie podía explicar por qué. Tal vez por el crimen de haber recibido un tiro. El gobernador Blanton Winship dejó en público que sus policías habían actuado. Dijo en público que sus policías habían actuado con suma moderación y en defensa propia, y que su jefe de la policía había demostrado una gran paciencia, consideración y comprensión, al igual que los oficiales y hombres bajo su mando. Por consiguiente, ningún oficial fue despedido, ni descendido de su puesto, ni suspendido, condenado, encarcelado, ni castigado de modo alguno. La prensa insular se rehusó a permitirle al gobernador salirse con la suya. Lo interrogaron continuamente y pidieron su renuncia. Se publicaron artículos tras artículos sobre la masacre y sus
repercusiones. Una caricatura política del Imparcial mostró la mano del pueblo apuntando directamente al gobernador. Pasaron 2 meses. Winship mantuvo su versión y no pidió disculpa alguna. Finalmente, la Unión Americana de Libertades Civiles, liderada por Arthur Garfield Hayes, condujo una investigación de 10 días en Ponce y San Juan. El 22 de mayo de 1937, una muchedumbre de sobre 4.000 personas colmaron la Plaza Valdoriotti de la capital para escuchar las conclusiones de la Comisión Hayes. Poco antes de anochecer, cuando las luces eléctricas se encendieron, la comisión anunció sus 3 hallazgos. Número 1. Los hechos demuestran que el asunto del 21 de marzo en Ponce fue, en efecto, una masacre, en letras mayúsculas. Las libertades civiles habían sido repetidamente denegadas durante los 9 meses previos por orden del gobernador Blanton Winship, quien no ha reconocido los derechos de libre expresión y libre reunión, y ha amenazado a aquellos que han querido ejercer estos derechos. Número 3. La masacre de Ponce surgió de la denegación de la policía del derecho civil de los ciudadanos a congregarse y desfilar. Una denegación ordenada por el gobernador de Puerto Rico. En su resumen oficial, la Comisión Hayes escribió: cuando comenzamos nuestra investigación, objetamos a que se denominara nuestro comité la Comisión para la Investigación de la Masacre de Ponce. Ahora que hemos oído todas las pruebas, estamos de acuerdo en que la gente de Ponce le ha dado a esta tragedia el único nombre que puede posiblemente tener: la masacre de Ponce. La prensa isleña informó inmediatamente los hallazgos. Blanton Winship finalmente perdió la gobernación en 1939. Los nacionalistas fueron todos exonerados y el asunto fue prontamente olvidado allá en el norte. Pero el significado total de la masacre de Ponce siempre estuvo claro para el pueblo de Puerto Rico y los 20.000 que asistieron a las pompas fúnebres en Ponce y en Mayagüez. 17 hombres, mujeres y niños perecieron en aquel Domingo de Ramos, 19 si contamos a los 2 policías atrapados en su propio fuego. Docenas adicionales fueron mutilados de por vida. Cientos habían sido heridos. Y una trágica toma de conciencia se fue esparciendo por toda la isla. A Estados Unidos le importaban más los crímenes de guerra de los nazis en Europa que los asesinatos a plena luz del día en Puerto Rico. La agresión policíaca en Ponce, bajo las órdenes del gobernador Blanton Winship, fue un ejemplo de terror patrocinado por el Estado con toda la intención de amedrentar a un pueblo entero y someterlo a la sumisión, especialmente a aquellos que deseaban la independencia, con una demostración de brutalidad mortal.